Hola, buenas noches. Soy la doctora Busquets, presidenta de la SEM. Os doy una vez más la bienvenida a un nuevo webinar. Agradecer a la doctora Adriana Ávila que nos presente esta nueva charla y también al doctor Mario Herrera que hará de moderador. Agradecer, como siempre, a todos los asistentes que estéis conectados, a Cuña y Fombona, que una vez más siga patrocinándonos. Y doy paso a la doctora Conchi Castro, que os presentará a la doctora y al moderador. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Conchi Castro, vuestra presentadora de los webinars de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo. Hoy tenemos el gusto de contar en directo desde México a la doctora Adriana Ávila Salgado. Ella es médico especialista adjunto al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico ABC de Santa Fe, que nos hablará acerca de hallux valgus, cómo evitarlo con detalles técnicos y cómo solucionarlo en los casos clínicos. Doy también la bienvenida al moderador del webinar de hoy, el doctor Mario Herrera, que es el jefe de sección de la unidad de pie y tobillo del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Y sin más, os dejo con ellos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a la sociedad y cuando quiera la ponente, la doctora Ávila, adelante. Hola, buenas noches a todos. Nomás les quería dar las gracias por haberse conectado y pues muchísimas gracias al doctor Rodrigo Díaz, a la doctora Conchi Castro y a todo lo de la sociedad. En verdad aprecio mucho este webinar y espero que les sirva, ¿vale? Entonces yo les voy a hablar un poquito de hallux valgus. No me deja, ahí está. Bueno, hallux valgus no me voy a meter mucho, obviamente aquí todos somos cirujanos de pie y tobillo. Sabemos que es una desviación medial del hallux y sabemos que es un imbalance de las fuerzas musculares que cruzan la metatarsofalangica. Aunque es rara, se puede presentar en adolescentes secundaria a una neuropatía como el Charcot-Marie-Tooth o puede ser secundaria a un síndrome postpolio. También, aunque es rara, tenemos otras causas como algún daño en una cápsula lateral por trauma, una necrosis de la cabeza del primer metatarsiano o algún paciente que tenga una enfermedad inflamatoria sistémica que ocasione que se adelgace la cápsula. La causa más común es la iatrogénica y obviamente dentro de esta es secundarias cirugías de hallux valgus, con una incidencia aproximadamente entre un 2 y un 17%. Y los pacientes van a presentar dolor, dificultad para casarse, no van a estar contentos con la estética del pie, les cuesta trabajo caminar, de hecho tienen inestabilidad y tienen dolor para el despegue. Entonces, dentro de las causas, como ya les había platicado, mayoritariamente son cirugías de hallux valgus. Dentro de ellas, la que más incidencia tiene es el procedimiento de McBride. De hecho, él en el artículo dice que tiene una incidencia de un 5%, pero actualmente sabemos que pues, es más rondando un 20%. O sea, aquí se estabiliza la articulación porque sabemos que pues, al quitar la inserción del aductor y al quitar el sesamoideo lateral, pues se desestabiliza y nos crea esto un imbalance que nos va a llevar al varo. Pero actualmente ya sabemos que hay muchas causas. El McBride, gracias a Dios, ya casi no se hace, pero tenemos otras causas más comunes que podrían ser, aquí va a ser la palabra excesiva de todo, pero es una resección excesiva de la eminencia medial, un desplazamiento excesivo cuando se hace la osteotomía del primer metatarsiano, una liberación excesiva de los ligamentos laterales, plicatura excesiva de la cápsula medial o por vendajes un poco agresivos en el postoperatorio. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Pues todos sabemos, una desviación medial del hallux, el dedo se tiende a supinar también. Pacientes pueden empezar a tener cambios ya no solo en el plano transverso, sino en el coronal. Van a empezar a tener una dorsiflexión de la falange proximal, hiperextensión de la metatarsofalangica y flexión de la interfalángica. Todo esto ya nos lleva a una deformidad estructurada que se llama COCOP, o si fuera una garra del hallux. Y aquí pues es por un imbalance muscular que nos lleva a una hipertonía del flexor hallucis longus porque ya no hay musculatura intrínseca que funcione bien en el primer rayo. Esto va a estar acompañado en futuro, conforme más lleve la deformidad, con una clinodactilia. Todos los dedos se desvían medialmente, pueden causar metatarsalgia y dedos en garra. Entonces aquí lo importante, todos sabemos, tenemos que tomar radiografías siempre en carga y aquí lo importante es empezar a ver desde que vemos al paciente todas las causas que nos podría dar a orientarnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ver qué tan agresiva fue la resección de la exostectomía, cuánta cabeza tenemos libre, el ángulo metatarsofalangico para ver qué tanto varo tiene la falange. Es muy común que en los estadios iniciales hay una subluxación muy pequeña del sesamoideo medial fuera de su surco. Tenemos que ver también si le hicieron un McBride o le quitaron un sesamoideo lateral, el ángulo intermetatarsiano para ver generalmente cuánto tenemos que corregir, la longitud del primero comparado con el segundo,
y pues si la falange está en varo. Obviamente también si hay articulaciones que están artrósicas, metatarsofalangica o interfalángica, y en la proyección lateral tenemos que ver si empezamos a tener algún tipo de deformidad en COCOP. Entonces dorsiflexión de la falange o la metatarsofalangica o flexión de la interfalángica. Entonces ya con esto, pues tratamiento conservador, gracias a Dios la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. No sé si alguien aquí ha tenido uno, pero sí es un poco preocupante cuando los empezamos a ver. Entonces, la ventaja de esto es que la gran mayoría no necesitan tratamiento, sobre todo si es un paciente que no tiene, que es una deformidad flexible en la metatarsofalangica y sea leve. O sea, leve decimos menos de 10 grados de la metatarsofalangica. Y pues estos pacientes, si los diagnosticamos dentro de las primeras 3 semanas en el postoperatorio, los podemos tratar con vendajes. Obviamente el vendaje pues va a ser amarrando todos los dedos en valgo, aproximadamente un 10 y un 15% de valgo, y se quedan así entre 8 y 12 semanas. Desgraciadamente no funciona muy bien en la mayoría de los pacientes. Un cuarto de los pacientes tienen buenos resultados y obviamente los que le va a ir mal es cuando tienen asociada algún otro tipo de patología que no solo es ligamentaria, sino hay problemas óseos. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues estos yo creo que son tips para cualquier cirujano de pie, principios básicos de cirugía. Nunca operar a un paciente que no necesite cirugía, sobre todo en los valgos mínimos. Aquí en México es muy común las mujeres que quieren, no les gusta el pie y quieren una cirugía estética. Entonces, nunca operar a un paciente que no se debe operar. No necesariamente aquí operar una zona anatómica equivocada, sino más bien dicho estar viendo todos los factores asociados, sobre todo en pacientes que tienen una deformidad progresiva colapsante del pie. Sabemos que el retropie influye con el antepié, entonces sabemos que le hacemos una corrección, va a influir también en el antepié y pues tomar eso en cuenta con el paciente. También no producir un efecto mecánico indeseable que se vaya a elevar o descender la cabeza, y en este caso, hablando del varo, es que no produzcamos un efecto mecánico de magnitud indeseable, una sobrecorrección o una infracorrección. Las primeras dos son problemas de indicación, que el cirujano no escogió bien al paciente, y las segundas es más de técnica. Entonces, ya pensando en esto, hay algunas cosas muy básicas que podemos hacer para tratar de evitar. Todo esto es lo más común, entonces evitar el exceso de todo, desde resecar demasiado, liberar demasiado en cualquiera del problema del paciente. Entonces, en cuanto a cirugía a los valgos, bueno, cuando yo me entrené como residente era muy común aquí en México que se hiciera la capsulotomía como en jareta, porque los cirujanos hacían procedimientos muy comunes de McBride solamente, entonces con la misma aplicatura de la cápsula trataban de jalar la jareta y con eso compensar el dedo. Actualmente sabemos que mejor una capsulotomía longitudinal y no tenemos que depender de los tejidos blandos para nuestra corrección, que debería ser ósea. En cuanto a la resección de la eminencia medial, bueno, aquí todavía estamos haciendo mucho cirugía abierta, estamos ya migrando a la mínima invasiva, pero aquí, en cuanto a la resección de la eminencia medial, tenemos que tener primero un muy buen abordaje, que podamos ver bien qué es lo que vamos a quitar. Yo siempre a los residentes les digo, hay que exponer bien el cuello metatarsiano para poder desperiostizar bien y poder ver hasta dónde vamos a llegar con nuestro corte. Ya en cuanto a hacer el corte, pues también identificar muy bien nuestra zona donde está el sulcus y nunca irnos lateral a él, siempre medial, para tratar de resecar lo menos posible y no tener un problema de varo por haber quitado demasiada cabeza. En cuanto a la liberación lateral, sabemos que en desplazamientos grandes, sobre todo esta técnica que es una técnica de Chris Poitsy que se llama BOAT, que es un juego de palabras con Best of All Techniques. Lo hacemos mucho para liberaciones muy grandes en vez de un scarf por las consecuencias que sabemos que tiene el scarf del troughing. Entonces, la ventaja de esta osteotomía es que nos permite correcciones muy grandes. La cosa es que la liberación tiene que ser muy cuidadosa. Obviamente aquí, cuando tratamos de hacer la liberación en este tipo de osteotomía, entramos a través del corte de la osteotomía para poder liberar, y lo que queremos liberar es más la cápsula lateral, un poquito del periósteo dorsal, pero nunca tocar el tendón del aductor para no desestabilizar demasiado y que no acabemos con un varo después. Y pues esto desgraciadamente nos pasa a todos. Este es un caso reciente que tuvimos mi socio y yo aquí en México hace pues un par de meses, que la verdad nos confiamos un poco. Yo creo que el desplazamiento de la osteotomía, cuando son desplazamientos grandes, hay veces que, como decimos aquí en México, nos pasamos un poquito de lanza, empujamos demasiado, y eso también es sobre confianza del cirujano. Muchas veces yo en quirófano tenemos residentes y no puedo estar yo teniendo el pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos nuestra osteotomía, tenemos el pie volado y realmente la corrección que tenemos no la estamos haciendo simulando carga, entonces nos podemos sobreconfiar. O yo he visto otros cirujanos que hacen la osteotomía y ya no quieren tomar rayos porque no quieren ni enterarse cómo quedó. Gracias a Dios, esta paciente, a pesar de que se ve en varo, no tiene un problema clínico. De hecho, está alineada el dedo en clínica, y pues la mantuvimos con taping y pues ya pasó
3 meses y va bastante bien la paciente. Entonces no tenemos que tener problemas y es gracias a Dios asintomática. Y pues en cuanto a la capsulorrafia, lo que les decía, a mí me gusta hacerla longitudinal y tratar de quitar lo menos posible de la cápsula, sobre todo la plantar. Hay veces que la gente trata de tomar demasiado y con eso aplicar y corregir la posición del dedo, pero nunca debemos de confiar en los tejidos blandos con corrección que debe ser ósea. Entonces, aquí nosotros les digo que estamos usando esta técnica, entonces para poder realmente dar como el último toque en la cirugía lux valgus, para poder realmente cambiar la posición de los sesamoideos, estamos haciendo un orificio aquí en la parte media, en la cortical medial del metatarsiano, y ¿qué es lo que hacemos después? Podemos hacer ya nuestro anclaje de la cápsula directamente a este orificio, y lo que nos ayuda es no a corregir la lux valgus como tal, sino nada más a centrar los sesamoideos debajo de la cabeza, y esto pues nos obliga a no depender tanto de los tejidos blandos, sino de nuestra corrección ósea. Entonces ya viendo esto, me voy a meter ya a cómo tratarlo y al final van los casos clínicos. Entonces, como cualquier cirujano de pie y tobillo, creo que debemos de buscar un pie que sea funcional, que no duela y sobre todo en las mujeres que sea calzable. El problema con la lux valgus es que les ocasiona mucha molestia porque justo no pueden calzarse el zapato. Entonces, en lo posible, siempre tratar de mantener la movilidad, sobre todo si son pacientes jóvenes. Y aquí, pues vamos a ver, me voy a ir por partes. Si la articulación metatarsofalángica está rígida o le duele al paciente, pues nos tenemos que ir por una artrodesis. El problema aquí cae en los pacientes que también tienen una rigidez de la interfalángica. ¿Qué hacemos? Idealmente no debemos de fijar las dos articulaciones, entonces tratamos de hacer una artrodesis metatarsofalángica y una artrolisis de la interfalángica. Si después de esto vemos que la interfalángica sigue sin moverse, entonces podemos hacer un poquito más allá e irnos a una resección ortoplástica. Si tenemos un paciente que tiene una metatarsofalángica y flexible, pero la interfalángica con artrosis, entonces aquí ya no tenemos tanto problema con artrosar una articulación. Lo ideal es nunca tener que artrosar una articulación que no está lastimada, ¿no? Entonces aquí podemos hacer la artrosis y hacemos una transferencia al extensor de lucis longus. Ya cuando tenemos flexibilidad de las dos articulaciones, entonces tenemos mayor rango de decisiones terapéuticas que tomar. Lo importante aquí es saber que no solo los tejidos blandos van a ser suficientes. No funciona solo quitar la cápsula lateral, solo liberar la cápsula medial, hacer la reparación del aductor. Realmente tenemos que complementarlo con algo, sobre todo si el problema es óseo. Si tenemos un paciente que tiene una resección excesiva de la cabeza, pues entonces injertarlo. Si es un paciente que tiene un ángulo que está sobrecorregido, pues entonces tratar de hacer una osteotomía reversa, ya sea un chevron o scarf, dependiendo del cirujano lo que se sienta más cómodo. O si tenemos un paciente que tiene una deformidad en la falange proximal, pues sí tratamos de hacer una osteotomía. En cuanto a lo ligamentario, tenemos muchísimas opciones para escoger. Tenemos transferencias tendinosas, que ahorita las vamos a discutir, y tenemos la opción también de hacer tenodesis. Y si no nos gusta ninguna de todas esas y podemos utilizar el paciente que no queramos depender de sus tejidos, podemos hacer una reconstrucción lateral, ya sea utilizando anclas, utilizando un sistema de botón o incluso el internal brace. Entonces, para empezar, todo tipo de técnica va a tener que empezar con una liberación de los tejidos blandos. Siempre hay que corregir la fuerza deformante. En este caso, mucho del problema siempre es la tensión que ejerce el tendón abductor. Entonces, idealmente, cuando hacemos nuestra liberación, pues tratar de desinsertarlo y si se puede, usarlo para alguna transferencia. Vamos a tener cuidado con el nervio que está justo ahí en el trayecto de la desinserción. Obviamente, nuestra cápsula medial, idealmente alargarla, y esto sería en hacer una setaplastia o un BY. Dependiendo de los pacientes cuánto tiempo llevan con la deformidad, hay veces que es necesario liberar, meter un desperiostizador, un McLamary, debajo del aparato sesamoideo para que se puedan retraer adecuadamente, y hay veces que no es suficiente en solo hacer la cápsula y el aductor, también hay que liberar la fibrosis del primer espacio. Sobre todo son pacientes que tienen el ángulo muy cerrado, pues va a ser importante liberar toda esta fibrosis para que se restaure bien el ángulo y ya nuestra falange nos quede en un valgo entre unos 10 y los 15 grados, que es ideal. Entonces, como ya les había mencionado, no me voy a meter mucho en artrodesis, creo que aquí todos sabemos hacer una. El problema con estos pacientes es la posición en la que están. Entonces, la artrodesis, la ventaja es un procedimiento muy confiable, ya está muy estudiado y la verdad, si está bien hecho, el paciente no va a recidivar. También se puede utilizar, hay veces en pacientes que no tienen un grado de artrosis como tal, sino lo que pasa es que llevan varias cirugías de salvamento que han fallado, entonces es la opción más confiable para dar al paciente cuando ya no quieren una cirugía más y ya no se la quieren jugar con un salvamento. Creo que en esas instancias es bueno utilizarlo. Aquí el problema con el varo de los pacientes es que como tienen varo, generalmente hacen una clinodactilia medial también de los dedos. Cuando queremos restablecer el ángulo de la metatarsofalángica, que generalmente la dejamos
entre 10 y 15 grados, hay veces que llega a ser un pinzamiento con el segundo dedo. Aquí tenemos que valorar muy bien cómo está nuestro segundo rayo. Muchas veces estos pacientes tienen metatarsalgia o la parábola está alterada. En estos casos podría hacer una osteotomía Whale y también lateralizar esos dedos. Y si es que los pacientes no tienen metatarsalgia, pero sí tienen esta clinodactilia, poder hacer una osteotomía. Yo en mi caso las hago percunteres, pero de la base de la falange proximal para poder acomodar los dedos. Y aquí, como un tip, generalmente los pacientes que tienen un ángulo intermetatarsiano muy cerrado, o sea, menos de 6, cuando nosotros trasladamos y damos el valgo, pues acaba siendo un pinzamiento contra el segundo dedo. O sea, aquí la clave es ligeramente trasladar la falange hacia medial un par de milímetros para que no haga pinzamiento contra el dedo, contra el segundo dedo. Entonces, aquí les puse nomás un ejemplo rápido. Es un paciente que obviamente después de un scarf empezó con la articulación, no se ve tan mal, pero es un paciente con mucho dolor en la articulación y rígida. También tiene una metatarsalgia y como ven, pues tiene desviación medial de los dedos. Entonces, aquí para poder hacer la corrección se hizo una artrodesis metatarsofalángica. Aquí como los dedos tenían metatarsalgia, se decidió hacer la osteotomía Whale para bajarlos y lateralizarlos y que no fuera a pinzar el primer rayo con el segundo. También en casos que tengamos pacientes que tienen un ángulo muy cerrado, como en este caso, claramente es un ángulo que está negativo, entonces podemos hacer cualquier tipo de osteotomía para revertirlo. ¿Por qué? Porque tienden a hacer la recurrencia y si no recurren van a pinzar contra el segundo dedo. Entonces siempre es importante hacer nuestra liberación y sobre todo en estos casos liberación del primer espacio. Y en este caso pues hicimos un scarf reverso y ya nos estableció el ángulo intermetatarsiano. Y ya para entrar a todo lo que es ligamentario, las transferencias van a ser dinámicas. Lo único que significa esto es que tiene un vientre muscular adherido. Entonces, en estos casos lo que le queremos usar es, tenemos un problema con las estructuras laterales que están demasiado laxas, entonces queremos compensar esa falta de ligamento colateral que está incompetente. Aquí la ventaja de las transferencias, la única cosa es que son dinámicas, pero por lo mismo es más difícil tensionar la transferencia y por lo mismo que es dinámica y depende de un vientre muscular, puede tener el riesgo de una pérdida de la corrección a largo plazo. Aquí siempre va a ser importante tratar de contrarrestar la fuerza que ocasionó la deformidad y pues si se puede corregir una deformidad asociada y es siempre importante dejar el dedo ligero o algo. Les voy a enseñar un poquito básicos de las transferencias. La primera es la del extensor hallucis longus. Aquí, como cualquier transferencia, lo que queremos hacer es cambiar la orientación del tendón para ejercer una fuerza que sea balizante. Para empezar, siempre vamos a tener que liberar todo medial. Después de eso, se desinserta el tendón en lo más distal posible. Se pasa por debajo del ligamento intermetatarsiano y se se hace un túnel en la base de la falange proximal, en la parte lateral, y se fija a sí mismo o con un ancla. El problema de desinsertar completamente el extensor hallucis longus es que el dedo se va a caer. Entonces es necesario con estos pacientes tener que hacer una artrodesis interfalángica. La cosa con esto es porque tenemos que hacer una artrodesis, tratar de usarlo en pacientes que ya tienen una articulación que está afectada, que está rígida, que le duele y que una metatarsofalángica está flexible. Hay veces que se puede hacer una modificación a la técnica para no tener que desinsertar completamente el tendón y no tener el riesgo que se nos caiga. Se puede hacer una transferencia nada más de la mitad lateral. El problema con eso es que al fijar la parte lateral del tendón, como es dinámico, también ejerce una fuerza sobre la mitad medial, entonces acaba restringiendo un poquito la movilidad. Por eso esta no es ideal, a menos que tengamos esa artrosis interfalángica. Hay otra que es la del abductor, esta pues, ideal. La ventaja de esta es que estás quitando la fuerza deformante y la estás convirtiendo en una cosa no deformante. Siempre empezamos igual por liberación lateral, se desinserta el tendón lo más distal posible, se pasa de proximal hacia distal debajo del ligamento intermetatarsiano y se mete a través de un túnel a la falange. El problema con esta es que el tendón del aductor generalmente siempre es muy cortito y es muy difícil reinsertarlo. Aparte por la orientación que está el túnel en la falange y la dirección de la transferencia nos tiende a plantarizar eso y eso nos va a hacer que se supine el dedo. Entonces tampoco es muy ideal esto. Por eso tenemos la opción de tenodesis. La tenodesis, la única diferencia que tiene con las transferencias es que no hay un vientre muscular adherido y la cosa con esto es que es más como una ligamentoplastia porque es estática. Es el mismo principio que una transferencia, queremos compensar lo que no está ahí. La ventaja de estos es que al ser estática podemos simplificar muy fácil hacer el ajuste de la tensión y como es estática no se va a mover y se va a mantener a lo largo del tiempo. Igual que en las transferencias, siempre tenemos que quitar la fuerza que está deformando y siempre dejar el dedo en algo de valgo para que no recidive.
Entonces, de las tenodesis, las más frecuentes es esta. La ideal, igual que la transferencia pasada, es hacer una reversa del abductor al lucid longus. La única diferencia con esta es que, pues, esta tenemos muchísimo más de tendón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, igual, se libera medial, se libera aquí muy importante el espacio intermetatarsiano. Se tiene que hacer un abordaje bastante grande para desinsertar todo el músculo del abductor y poder tomar una tercera o una cuarta parte del tendón. Se desinserta lo más proximalmente posible, dejando su inserción en la base de la falange. Después de eso se pasa por túneles, hay un túnel que va de medial hacia lateral en la falange, luego se pasa por abajo y de lateral hacia medial y se fija en el remanente del tendón. La ventaja de esta transferencia, de esta tenodesis, es que estás utilizando justo un tendón que está ocasionando la deformidad y lo estás usando de una forma anatómica y fisiológica. La otra cosa es que el problema con este tipo de tenodesis es que tienes que tener un ángulo respetado, que realmente el problema que tengas sea directamente ligamentario. La otra que les comentaba es igual que la pasada se trató de hacer la transferencia del extensor lucid longus. Esta la única diferencia es que se desinserta lo más proximal posible para que no tenga un efecto sobre el vientre lateral. Entonces igual, se hace una liberación medial, se desinserta lo más proximal posible el tendón casi hasta la unión miotendinosa y se respeta muy bien la inserción distal. Se pasa el tendón por debajo del ligamento intermetatarsiano a través de un túnel en el cuello y se fija al periósteo y con un ancla se pueden utilizar suturas. La ventaja es lo que les comentaba, como no estás tensionando por hacerlo lo más proximal posible, no se afecta la función de la parte medial del tendón que dejas. Entonces es pues, muchísimo más funcional. El único problema con esto es que la inserción del tendón está muy lejos de la metatarsofalágica. Entonces esto va a hacer que se nos supine el dedo, aparte de que se nos valguice. Y también el problema es que no solo estamos cruzando una articulación, sino que estamos cruzando dos. Entonces, por el mismo, el efecto de la tenodesis nos da una articulación rígida. Y por último tenemos la extensor lucis brevis. Esta es la que yo hacía muchísimo en el fellow. Entonces, se hace igual la liberación medial, se desinserta lo más proximal posible el extensor brevis, se pasa por debajo del ligamento y se pasa por un túnel. Aquí la ventaja que tiene esta es que no sacrificas la función de la flexión distal del dedo, pero el problema es que también es un tendón mucho más delgado, más chiquito y pues como es dorsal, causa el mismo efecto de supinación del dedo. Entonces, la verdad, yo cuando hice el fellowship me entrené en hacer este tipo de transferencias. Actualmente es lo que les quería presentar. Yo ya estoy migrando más a hacer reconstrucciones de estructuras ligamentarias laterales y lo estoy haciendo con el mini tightrope. La ventaja de este tipo de dispositivos es que también va a simular el ligamento colateral lateral sin tener que utilizar el ligamento nativo del paciente. Entonces, la única cosa aquí, los detalles técnicos, es hacer los ángulos, los túneles óseos a nivel divergente. Después, posteriormente, esto se broca. Se pasa el botón, siempre hay que tenerlo horizontal para que pase, se pasa por arriba y se hace el cuadro. Aquí la ventaja es que podemos tensionarlo súper bien y se puede ajustar muy bien antes de podernos anudar. Y lo importante es siempre tener los botones paralelos a la superficie plantar del pie, que simulen que están pisando. Entonces, esto siempre es ideal utilizarlo en pacientes que tengan solo desbalance, primariamente un desbalance de tejidos blandos. Si tienen algún problema óseo, también corregir eso, pero secundariamente, pacientes que no tengan una artrosis de la metatarsofalágica, que sea una deformidad flexible, que primariamente la deformidad sea en plano transverso y no en coronal. Y obviamente, si tenemos un paciente que en el cock-up, preferiblemente en estos pacientes hacerle artrosis falangica o hacer otro tipo de procedimiento como la transferencia del extensor lucid longus para no tener ese problema después con la estabilidad del pie en plano coronal. Complicaciones, realmente en el tightrope las conocemos en otro tipo de articulaciones, como en el tobillo, que puede haber muchas. Aquí las que están descritas, pero no hay mucho reportado sobre eso, es pues obviamente cualquier túnel que vamos a hacer se puede fracturar. Podemos sin querer corregir de más. Si no estamos haciendo bien el deslizamiento del botón hacia abajo, se puede sobrecorregir. Igual, si lo ponemos demasiado en valgo, podemos limitar la movilidad. Y lo que les decía, hay que hacer los túneles bien y si se rompe sin querer el fiber wire, pues se puede perder la cicatriz, se puede perder la corrección antes de que cicatrice. Y pues cosas, puede tener un edema crónico en la metatarsofalágica, puede tener irritación por los botones o puede tener por reacción a cuerpo extraño. Entonces, eso es lo que les quería presentar ahorita, son los casos clínicos de pacientes que tienen justo deformidades flexibles.
Entonces, esta es una paciente de 53 años que se presenta a la consulta, es ama de casa, no tiene mucha demanda física. Ella tenía un antecedente, bueno, ella lo comenta así, que empezó hace 10 años con un problema de movilidad de la metatarsofalangica, aparentemente un rígidus, pero tenía algún componente, yo creo, muy ligero de valgus. Entonces la vio otro médico aquí en la Ciudad de México y le hizo una cirugía percutánea en 2017, aparentemente una quilectomía de las dos articulaciones metatarsofalángicas y le hizo un naking pequeño. Sin embargo, el pie derecho, la paciente refiere que después de la cirugía como que seguía un poquito en valgo a comparación con el pie izquierdo. Entonces el cirujano dijo, pues ok, no hay problema, te meto a quirófano, le hizo una liberación lateral muy extensa con una tenotomía del aductor. Y ahora el problema con la paciente es que no se puede calzar ningún zapato porque automáticamente cuando mete el pie al zapato se le va en valgo, entonces es imposible para ella calzarse en zapatos que no sean sandalias. Les quería mostrar cómo se ve la paciente clínicamente. Tiene un varo, pero aparte, si nosotros lo movilizamos, se hace un varo casi a 45 grados comparado con el izquierdo, que tuvo el mismo procedimiento, pero el del izquierdo pues hace un varo, yo creo que unos 2 grados es máximo. Entonces con ella se llevó a quirófano y pues hay que quitar la fuerza deformante. Entonces en ella se desinsertó el tendón del aductor. Eso nos ayudó a corregir la deformidad en varo. Sin embargo, a pesar de que ya se había corregido un poco la posición del dedo, seguía estando súper inestable en la parte lateral. No tenía nada, no había ligamento colateral lateral. Entonces con ella se decidió ponerle un tightrope. Entonces esta es la paciente, cómo se coloca el tightrope en la articulación y como ya se ve que posterior a apretar el tightrope ya no se le va en varo la falange y ya se restablece. Entonces esto es clínicamente cómo está la paciente dentro del quirófano. Del varo que tenía casi de 45 grados, pues ya no me puedo hacer, yo creo que unos 3 grados es lo máximo que me tolera. Entonces, la paciente, gracias a Dios, le fue muy bien después de la cirugía y no tuvimos ningún otro problema. Esta es otra paciente de 66 años, ella sí es maestra, entonces es una paciente que está más acostumbrada a más actividad física, tiene que estar de pie mucho. Entonces ella también tiene un antecedente de corrección de juanetes, pero bilateral en múltiples ocasiones. Ella refiere que su primera cirugía fue hace 25 años y posterior a esa ya no se acuerda cuántas cirugías ha tenido en ambos pies. Sin embargo, el derecho pues presenta esta deformidad en varo que le molesta. Gracias a Dios es flexible, entonces intentó hacer el mismo procedimiento con la paciente. Aquí estamos viendo en las radiografías preoperatorias que tenemos un ángulo intermetatarsiano en 7.5, es dentro de lo normal, pero aquí lo que estamos viendo es que un ángulo entre el primer metatarsiano y la falange proximal de menos 24, obviamente está en un varo extremo. Y en la radiografía lateral podemos ver que pues, no tiene una deformidad en cock-up. La parábola está bastante conservada, entonces se le pudo hacer un tightrope y ya con esto nos da un ángulo que se restablece, un metatarsofalangico normal, que debería ser entre 10 y 15 grados, en ella está 12. Pero les quiero presentar otro caso que no siempre el tightrope es la mejor indicación. ¿Vale? Esta es una paciente de 46 años, ella es empleada, trabaja en un restaurante, entonces tiene que estar de pie por periodos largos, sus jornadas de trabajo son de 12 a 14 horas. Ella tiene un antecedente que le hizo una punionectomía, aparentemente un McBride, en el pie derecho hace 12 años, con una sesamoidectomía lateral, que en la radiografía se ve. Ella empezó a tener problemas, o sea, a pesar de que la cirugía inicial fue hace 12 años, ella refiere que empezó a tener problemas con el pie hace 4 años, con una deformidad en varo progresiva. Actualmente la paciente ya no se puede calzar un zapato, el taping ya no le funciona y podemos ver aquí en radiografía que tiene un ángulo pues, de varo del dedo pues, en menos 20.5 grados. Y lo que quería mostrarles en la parte lateral es que aparte de esto tiene una deformidad en cock-up. Empieza a ser una hiperextensión de la metatarsofalangica con flexión de la interfalángica. Entonces, en ella, esto se debe a lo que les había comentado previamente, que tiene una hipertonía del flexor de lucis porque ya no está tan desbalanceada la articulación que ya no hay función intrínseca del primer rayo, entonces por eso empiezan a hacer esta deformidad. Ella erróneamente se llevó a quirófano y se le propuso hacer también un mini tightrope por la facilidad y por ya no tener ligamentos laterales. Entonces, estas es las radiografías postoperatorias a la semana de su cirugía. Se puede ver que se corrigió el varo, más o menos ya lo trae a 6 grados, y los botones en la parte lateral se ve que están pues completamente horizontales, paralelos al suelo. Sin embargo, a las 6 semanas la paciente llega al consultorio y ¿qué es lo que pasa con ella? Que empieza a recurrir el varo.
Entonces ya tenemos una angulación ya de 2 grados y lo que podemos ver aquí, no se alcanzan a ver comparado con la previa, es que el botón migró dorsalmente. Entonces esto fue un error de técnica que no se ajustó demasiado, no se bajó adecuadamente el botón oblongo de la falange al tratar de hacer el ajuste, entonces la paciente recorrió. Aparte, en este tipo de cirugía no se le hizo una liberación lateral, solo se puso el mini tightrope. Entonces, esta paciente empieza a tener una contractura del extensor a lucis, pasan 7 meses de su cirugía inicial y la paciente pues ya no está a gusto porque el taping no le funcionó. Se vuelve a llevar a quirófano a los 7 meses y aquí se decide ya no tocar el mini tightrope, pero se le hace un alargamiento del extensor lucis longus y se le hace una liberación medial. Ya con esto vemos que se corrige el ángulo metatarso-falángico y nos queda más o menos en unos 11 grados. Y entonces, ¿qué es lo que aprendimos de este caso? Pues tightrope se debe hacer idealmente pacientes que tengan buen stock óseo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el riesgo que se rompa. Pacientes que no tengan artrosis metatarso-falángica ni dolor. Y en este caso, solo en pacientes que tengan una desviación en plano transverso. Los planos coronales son mucho más difíciles. Esto viene en retrospecto. Ella hubiera sido mejor candidata para atravesar la interfalángica y hacer el mini tightrope o hacerle otro tipo de transferencia. Entonces, aquí lo importante que les había comentado en toda la presentación es que siempre tenemos que contrarrestar la fuerza deformante. Aquí no fue suficiente nada más en la revisión de desinsertar el ligamento aductor. Aquí también tenía un problema la hipertonía del flexor lucis longus y la contractura del extensor lucis longus. Entonces, por eso esta cirugía falló. El mini tightrope lo podemos utilizar no solo en problemas ligamentarios, sino también lo podemos utilizar en procesos óseos. Entonces, este es el último caso, es una paciente de 75 años, ella es ama de casa, la verdad no tiene mucha demanda funcional, también tiene antecedente de corrección a lux valgus por cirugía mínima invasiva hace 10 años, no está muy segura qué le hicieron, pero aquí lo que podemos ver es que tiene un hallux valgus flexible, pero también tiene la clinodactilia medial de los dedos, tiene rigidez de la interfalángica de 1 y 2, y aparte, pues claramente tiene una metatarsalgia de transferencia y tiene mucho dolor. Entonces, en sus radiografías podemos ver que tiene un ángulo intermetatarsiano poco cerrado, sí está en 3 grados, pero aquí el problema más que eso es la falange. Claramente cuando se hizo la cirugía pasada de la mínima invasiva, le alteraron, le hicieron algún tipo de osteotomía en la falange, entonces tenemos un ángulo metatarso-falángico en menos 20 grados. El problema con este tipo de pacientes es que, uno, la superficie articular del DASA está alterada y 2, es muy difícil poder reducir a esta paciente, aparte de que tiene la parábola alterada también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Aparte de que tiene el varo, la falange lo está agravando porque la inserción del FHL y del EHL giran más la falange en varo. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente así? Entonces, hacemos nuestra planificación preoperatoria y decimos, ok, si nada más movemos la falange hacia el lateral, de todas maneras nuestra superficie articular está alterada y la falange nos va a seguir haciendo un tope. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? La verdad es muy difícil poder hacer una osteotomía de la falange porque, uno, tiene que quedar muy estable y 2, necesitamos, aparte de este caso, se programó para un tightrope o incluso para alguna transferencia tendinosa, necesitamos hacer túneles óseos en la falange. Entonces nos tenemos que tener una corrección muy, muy estable para encima de eso poderle meter un túnel o un tornillo. Entonces, en esta paciente es lo que se decidió hacer. Se planifica una osteotomía de cuña de cierre para poder levantar la superficie articular y hacerla más congruente y encima de eso ponerle un tightrope. Esta es la planificación de la osteotomía de la falange cerrada con un tornillo, el tightrope encima y osteotomías de Wales para corregir el segundo y el tercer dedo con una osteotomía de la base de la falange proximal para corregir esa clinodactilia residual. Y esto es lo que pasó con la paciente. Sí pudimos lograr hacer la corrección de la falange. Obviamente la superficie articular no queda perfecta, pero está en mejores condiciones y ya no nos predispone a que se nos vaya en varo, y ajustándolo con el tightrope encima, pues nos compensa la falta de estos ligamentos laterales. Pero sí, lo difícil de este tipo de cirugía es que ya tenemos un tornillo que está cruzando nuestra osteotomía y por arriba de eso tenemos que poner el túnel. Entonces sí es un poquito más difícil, que tenemos que usar mucho control fluoroscópico para poder primero marcar los túneles donde iría nuestro tightrope y luego después hacer la osteotomía y ver que no coincida. Entonces, como ven, se pudo arreglar bastante bien la deformidad del preoperatorio que estaba así a un postoperatorio, pues ya con la paciente mejor alineado. Obviamente la falange es un poco pequeña, entonces
La movilidad está ahí, gracias a Dios hasta el momento no tiene dolor metatarso-falángico, pero pues ya lleva 4 años de su cirugía, entonces no hemos tenido ningún problema. Actualmente ya existen más opciones que podemos usar en vez de un tie drop. Ya se puede utilizar un internal brace. El internal brace, la ventaja que tiene sobre el tie drop es que evitas la reacción de los pacientes por los mismos botones y se evita la lisis, que es el problema con hacer los mini tie drops, que como es una transferencia, el botón se mueve, puede hacer lisis en el túnel óseo y se puede romper. Entonces, con un internal brace, pues se evita este efecto. Y eso es todo. Pues muchas gracias, la doctora Ávila. La presentación ha sido muy interesante y los casos clínicos también muy ilustrativos. No aparece en el sistema, por lo menos a mí no aparece ninguna pregunta de los asistentes, aunque yo sí tengo alguna para iniciar el debate por alguna pregunta. Repito que me parece muy interesante la técnica. Y yo en primer lugar me llamó la atención lo del mini tie rod, que es verdad que afortunadamente el alus varus cada vez se ve menos, porque yo creo que efectivamente, como se dijo, actualmente somos más conservadores en la zostosectomía y en la resección abierta del aductor. Entonces, es verdad que es menos frecuente verlo. Por supuesto, la resección de sesamoideo lateral ya yo creo que prácticamente no se hace en ningún sitio. Y se ve menos. Pero respecto al mini tie rod, mi pregunta siempre es ¿cuál sería el límite? Porque realmente si no tenemos ninguna estructura ligamentaria, si no tenemos biología que reparen los ligamentos laterales, estamos confiando solamente en la estructura sintética del tie rod. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el límite de tiempo para utilizarlo? Porque he visto aquí algún caso muy evolucionado y si a largo plazo es capaz el mini tie rod de mantener la corrección. Esta era mi pregunta respecto al mini tie rod. Gracias. Creo que no es tanto de el límite de tiempo, es más bien dicho qué tan estructurada está la deformidad del paciente. O sea, lo que queremos hacer con el mini tie drop es que literal ya no tenemos nada de estructura laterales para poder compensar. Entonces queremos que el mini tie drop haga una cicatriz, haga fibrosis, porque de hecho eso es lo que queremos, que la cinta haga una reacción como inflamatoria en esa zona, pues sí, si lo alcanzamos en resonancia magnética se ve el edema postoperatorio en los pacientes. Lo que queremos es que haga tanta cicatriz que eventualmente la cinta ya no sea necesaria. Entonces, generalmente el mini tie drop lo podemos utilizar antes de que se vuelva estructurada la deformidad, antes de que empiecen con el cock-up toe, antes de que empiecen a tener rigidez de la metatarsofalángicca. Por eso les presenté los primeros casos que pues, son pacientes relativamente que llevan menos de 4 años, pero hay una paciente ahí que lleva 15 años después de una cirugía y es cuando me pregunto qué es lo que le deformó tanto el metatarsofalángicco, porque si hubiera sido nada más la sesamoidectomía lateral, se hubiera presentado la complicación inmediatamente después de la cirugía. En ella aparentemente fue más de lesión traumática, que se lastimó el pie y empezó a tener estos problemas como de desbalance muscular, pero en ella pues se metió un tie drop 12 años después de su cirugía inicial. Entonces, por el momento yo no he visto una indicación de tiempo, más bien dicho es qué tan estructurada está la deformidad, porque si veo que ya está rígida, pues ni de chiste le meto un tie drop. En esos casos son deformidades puramente faciales. Y sí, ahorita ya no me las hacemos en movimientos en plano transverso, el coronal, aunque sea el cock-up toe ligero, sí hemos visto que fallan. Entonces, en esos casos sí mejor hacer una artrodesis o hacer una transferencia del extensor del longus de la mitad. Aquí hay una pregunta de la doctora Castro. Pregunta que si en ningún caso considera la longitud excesiva del primer mes. Bueno, aquí está la doctora, lo puede. La podría hacer yo, es que pensé que no ibas a decir mi nombre, pero. No, es que yo he observado, Adriana, que en algún caso, no necesariamente postquirúrgico, tenía una fórmula metatarsal con un primer radio muy largo. ¿Y en ningún caso consideráis acortarlo un poco o no entra en vuestra planificación, no lo tenéis en cuenta? Solo si tiene metatarsalgia, o sea, y yo me dedico, o sea, prefiero alterar los rayos menores que el primero, la función. Porque en estos casos lo que se han hecho es porque todavía tienen, o sea, cuando me refiero a una deformidad flexible, no solo es que esté flexible, sino que también tenga movilidad.
Obviamente, si el paciente está demasiado largo el rayo y no tiene movilidad, pues ni intentarlo. Pero sí prefiero en esos casos, si está un poquito más largo, es un Index Plus, pero tiene metatarsalgia o tiene la clinodactilia, aprovechar en esos casos que puedo hacer la corrección de los rayos menores para alinear los deditos y hacer ya sea una osteotomía de Weil o hacer una osteotomía de la falange proximal en vez de tener que meterme a hacer una osteotomía del primer rayo. Porque si hago una osteotomía del primer rayo, pues ya no tengo túneles para hacerlo. Si la falange se dificulta, Claro. el cuello es imposible. Porque cuando haces la artrolisis de la interfalángica, ¿qué la haces? ¿Abierta? ¿La haces...? No, eso así? sí, yo sí creo en esos casos que sí tiene que ser, se hace el abordaje más distal y sí tiene que ser abierto y empezar a flexionar y a veces pues incluso pues, cortar los flexores porque si no, no hay. Solo en los casos que ya está extremo, que ya liberaste medial, lateral, dorsal y todo y sigue Y nada. sin tener movilidad, yo creo que en eso sí podemos tomar parte del extensor y meterlo como si fuera, como embrochetarlo para tener una superficie como una artroplastia por resección. Sin acortar. No sé si me pregunta, yo también tenía otra, porque veo que también hace cirugía percutánea, yo también hago percutánea del antepié. Y algún caso que yo he tenido, yo la verdad es que no he tenido muchos casos afortunadamente de alus varus. Ahora recuerdo así 4 o 5 casos, especialmente uno que fue muchas veces intervenido. Y recuerdo un caso que no había subluxación, que hicimos una técnica de un hacking percutáneo en reverso. No sé si alguna vez lo has utilizado. No lo he Y hecho. la verdad que fue muy bien. En este caso que les presenté que tenía el varo postoperatorio, o sea, sí, creo que cuando vimos la radiografía, y eso sí le dio, fue una cosa de ya estar en quirófano y no tomar las proyecciones adecuadas y decir, pues ya, empujamos un poquito más. Entonces, hasta que a la semana vimos el desarrollo, dije, no, pero la paciente está perfectamente alineada. Sí consideramos poder hacerle una liberación del tendón percutáneo para no tener que volver a meter a quirófano y no tener que hacer una liberación de la cápsula medial, porque eso pues el paciente no, bueno, mío en México no es tan fácil explicarle a un paciente una complicación, oye, de por sí estoy en hospital privado, tener que volverlos a meter y pues todo les cuesta, no es tan sencillo. Entonces en esos casos pensamos no tanto un aching, pero hacer una liberación percutánea del tendón. Gracias a Dios la paciente le fue bien con el taping, lo que les decía al principio, muchas de estas deformidades, gracias a Dios, son asintomáticas. Los pacientes se puede ver en la radiografía, como en este caso, no tengo las fotos de la imagen clínica, pero la paciente estaba alineada. Solo radiográficamente se veía, pero sí, yo creo que el aching también es buena opción hacerlo, sí. No sé si la doctora Sí, tenía perdón, alguna... se había cerrado el micro y no me había dado cuenta. Respecto a la deformidad en COCAP, ¿no? Que puede suponer realmente una complicación añadida a la deformidad que ya tienes en alux varus, comentar el tema si la articulación metatarsofalágica está desviada pero no está artrósica, la mantendrías y no tienes deformidad ósea, harías la transferencia, claro, descartas el thigh drop, ¿no? Porque tienes un COCAP, entonces harías la transferencia de un EMI, extensor de la lucis longus, porque la ventaja es que con esta transferencia el extensor que te queda insertado se destensa. No tiene tanta experiencia con los COCOP, gracias a Dios, pero, o sea, esto sí lo veo. Mark Myerson le encantaba hacer las transferencias, entonces sí lo vemos bastante. Y en esos casos siempre hicimos la del extensor de longus, parte porque él describió en la literatura una modificación, entonces como buen autor dábamos mucho. Pero sí me decía, o sea, si ya de todas maneras tiene un COCOP y la articulación interfalángica está pues semirrígida, entonces ¿para qué preservarla? ¿Por qué hacer el split que te puede, o sea, el tendón es pequeño, entonces si no lo hace uno perfectamente a la mitad, sí puedes tener ese problema, entonces, o sea, mira, mejor desinsertarlo por completo y fijar la interfalángica, y así mantenemos la función de la metatarsofalangica. En esos casos tenemos el split, la liberación completa, distal. Así que más bien tiendes a hacerla completa y no... Sí, yo creo que sí. Si el paciente tuviera una deformidad de la interfalángica, un COCOP flexible, entonces sí me iría por el split. Si ya tiene una rigidez, de todas maneras la articulación ya está dañada, me daría más miedo que enderecemos el dedo y la articulación que ya está dañada le empieza a doler. Sí. En ese caso prefería, si está artrósica, artrodesis, ahí sí no tengo mucho rango hacia un lado o otro. Artrosis o rigidez, automáticamente artrodesis.
Y con los dedos menores, que claro, se han ido hacia medial, ¿no? También, cuando corriges la posición del hallux del varo al valgo, ¿tienes que actuar siempre o esperas que flexiblemente ya se aparten solos? No, ahí sí tenemos la ventaja de la percutánea. Eso se lo aprendí a mi socio Luis Armida. Él hace muchísimo percutánea de osteotomías de la falange proximal de los dedos menores. En ese caso sí vemos que obviamente pues, tiene una clinodactilia ya de larga evolución. Cuando trates de dejarlo, idealmente no debemos de como no querer corregir también la deformidad de la metatarsofalangica por los dedos que nos estorban. O sea, yo creo que prefiero ahí dejar la interfalángica, la metatarsofalangica en la posición que debe, y si tengo que hacer osteotomías de los dedos, creo que es más razonable hacer eso. Entonces prefiero, porque si yo no hago la artrodesis metatarsofalangica como debería ser y la hago menos, un grado menos por salvarme los dedos y falla, ya tengo mucho con qué reconstruirlo después, más que un injerto de bloque o algo por el estilo. Entonces yo creo que en esos momentos sí le he aprendido más a Luis y hacemos osteotomías percutanas de las bases de los dedos, si es que no hay metatarsalgia. Si tienen, pues ya uno aprovecha para restablecer la parábola y hacemos wells y nada más la lateralizamos. Creo que Rodrigo quería hacer una pregunta. Sí, Rodrigo. Hola Adriana, bueno, felicitarte por tu charla y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Mira, yo te quería preguntar un poco sobre detalles técnicos del mini tightrope. ¿Lo pones siempre abierto? ¿Siempre haces una incisión abierta o has probado alguna vez a ponerlo mini invasivo? Nunca lo he hecho mini invasivo porque no me confío de la liberación adecuada por mínimo invasiva. Siento que si ya tienes un problema que está en las estructuras mediales que están demasiado tensas, no me confío mucho de hacerlo por mínimo invasivo. O sea, quiero ver que estoy liberando adecuadamente mis estructuras, porque idealmente cuando liberamos abierto estamos viendo la corrección como está. Ya nada más el tightrope es para darle como fuerza o sostén a esa corrección. Entonces, yo hasta el momento no he hecho ninguna mínima invasiva. Creo que en esos pacientes no tengo tanto ese problema de la estética del pie. Si fuera un hallux varus primario que nunca ha tenido una cirugía, uno de los pues, deformidades postpolio o algo por el estilo, creo que intentaría por la estética, porque generalmente son mujeres. Pero en mi experiencia ya son mujeres más grandes que han tenido múltiples cirugías, entonces una herida más ya no les molesta y tratamos de siempre entrar por la misma. Entonces hace dorso medial, entonces sí prefiero hacerla abierta para darme más tranquilidad, porque generalmente ya son pacientes que ya hay múltiples cirugías y no quiero que la mía falle, ¿no? Porque ya llegan contigo después de múltiples cirujanos y no me confío tanto en esas liberaciones que no estoy viendo directamente. O sea que siempre liberas de medial. ¿Y el ligamento intermetatarsiano le das alguna importancia a la hora de colocar el mini tightrope? ¿Sabes qué? Muchas veces es, o sea, lo que les expliqué en las transferencias, muchas veces es inclusive difícil encontrarlo. Son pacientes que ya llevan múltiples cirugías, entonces es un ligamento que es muy plantar y a veces con la cicatriz no localizamos, o sea, no logramos verlo perfecto. Entonces, eso también es lo difícil. Entonces, en cuanto a la liberación del primer espacio, si se puede, si se libera el intermetatarsiano o se libera la fibrosis o lo que creemos que es el intermetatarsiano, que hay veces que no se alcanza a ver. Que sí que me ha pasado a mí la complicación que referías antes, ¿no? Que alargabas el extensor, de a veces al corregirlo con el mini tightrope que se quede un poquitín en extensión, ¿no? La metatarsofalangica. Entonces tú, bueno, supongo que aparte de seguir la técnica quirúrgica, colocarlo correctamente, ¿no? Que no quede demasiado dorsal, también te planteas como rescate el alargar el extensor, ¿no? Sí, siempre. No, y aquí lo difícil es eso, o sea, tener a tu socio, alguien que estén viendo que cuando hagas la tensión no se te levante, porque eso es importante no desplazarlo tú. Entonces, si estás viendo, yo creo que en eso también se puede corregir se puede hacer trampa con los túneles. Si estás viendo que tienes una deformidad dorsal, entonces puedes cambiar la orientación de tu túnel para que justo puedas compensar esa elevación de la falange. Digo, es poquito, es milimétrico, pero ayuda. ¿Se te ha aflojado alguna vez algún tightrope o te ha fallado, se te ha soltado? No, gracias a Dios no. Este caso es el que pasó, pero pues no se pensaba en ese entonces en las deformidades en diferentes planos. Entonces, la verdad sí fue un error de técnica, pero aflojamiento no, nunca he tenido. He tenido que los pacientes, eso sí, tienen edema después posoperatorio. Entonces, es importante explicarles, pues justo tienes una reacción a un tejido, un cuerpo extraño. Entonces, sí, generalmente sí hacen edema más que cualquier otra técnica en el primer espacio intermetatarsiano. Entonces, nada más
yo creo que tener una buena plática con el paciente, que no se preocupe, porque el paciente mismo aquí en México ven edema y piensa en infección. Entonces, nada más, pues marcarles eso al paciente, que pues sí, van a hacer una reacción en ese momento en el espacio intermetatarsiano, entonces va a tener un poquito más edema que cualquier otra técnica. ¿Y has tenido que realizar alguna retirada de material por molestias, por los botones o incluso por los nudos, ¿no? del botón? No, generalmente cuando cierro como que trato de afrontar para que no queden los nudos prominentes, pero yo creo que la clave es dejar el botón muy pegado a la cortical. Lo que pasa es que las primeras veces que lo haces como que no sabes qué tanta tensión bajarle al botón. Entonces muchas veces sí pueden quedar sueltos. Es el caso que les presenta, queda un poquito suelto. Entonces, ¿qué pasa? El botón hace esto. Hace como el efecto del parabrisas del coche y es cuando empiezan a hacer lisis, que lo hemos visto en otra articulación. Aquí yo creo que es ya maña pegarlo hacia el hueso, que ya casi lo rompo, pero que quede adherido para que no tenga esa movilidad que sabemos que en otras articulaciones te puede dar una lisis. Pues muchísimas gracias, Adriana, por tus respuestas. Ha quedado claro, vamos, muy bien. De todas maneras, ahora dices que utilizas más el internal brace para no tener esos problemas con los botones. No he tenido casos de internal brace. Ese video que vieron es el cadáver. Entonces tengo aquí un amigo que los hace mucho en Guadalajara, el doctor Luis Carlín, y él sí ya es fanático de hacerlos. Digo, no es muy común para empezar que nos lleguen a Lux Varus, pero él sí está tratando de hacernos migrar al internal brace y veo mucho la lógica. No tienes este problema de los botones, ¿no? Porque se hacen con tornillos de biotenodesis, entonces no tienes tanto ese problema. Yo en lo personal no he tenido un paciente ahorita para poderlo hacer. Y yo soy de las personas que antes de hacer una técnica sí me gusta practicarla antes, entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, Arterex pues tiene esto, entonces nos manda a laboratorios de cadáver y pues yo sí soy de las que literal sí prefiero entender la técnica bien antes de intentarla con un paciente. Más un paciente que ha pasado por tantas cirugías que ya no quiere que la tuya falle, entonces yo por eso no he hecho una brace todavía, pero creo que es mi siguiente. Perfecto. Unas preguntas rápidas, porque ahora sí los oyentes han participado, alguna ya se ha respondido. El doctor Martín Ferreira pregunta si tienes alguna experiencia utilizando, por ejemplo, el semitendinoso en esta cuando como injerto No. junto con el tie rope. No, nunca. ¿Tienes alguna experiencia en este sentido? Y luego, doctor Sergio Tejero también pregunta, que también me parece interesante, si has tenido alguna complicación neurológica, como lesión del nervio dorsolateral con alguna de estas técnicas. En algún paciente, si has tenido alguna lesión del nervio dorsolateral, que muchas veces se ve también afectado. Tuve la primera paciente que les enseñé que tenía el varo así muy, muy severo, ella tenía, por eso no se fijaron en la incisión, que tienes un poquito más medial de lo normal, es un poquito más dorsomedial porque ella tenía parestesis en el trayecto del dorso cutáneo medial. Entonces aprovechó esa incisión para entrar. Ella fue por una quilectomía percutánea que le hicieron por el hallux rigidus valgus. O sea, ella sí me tocó entrar y con la incisión pues liberar el nervio que sí estaba atrapado efectivamente ahí. Pero de los que hemos hecho con tightrope, no, nadie con problemas neurológicos secundarios lateral, no, gracias a Dios. Pues muy bien, pues yo creo que ya, doctora Castro, que ya estamos ya casi prácticamente en tiempo, no sé si hay alguna otra puntualización, alguna otra pregunta. Yo mi pregunta es, ¿en España qué hacen? O sea, cuando tienen estos casos de varos, ¿ustedes tienden a hacer más transferencias, se ven más hacer la artrodesis o utilizan algún injerto? Ahorita que lo preguntan, yo aquí la verdad no. Yo nunca he utilizado el injerto, yo sí que, bueno, he tenido pocos casos, pero alguno lo he tratado con artrodesis y otro con scarf reverso. Yo creo que en España creemos mucho en el tema de osteotomías, ¿no es así? ¿Qué opináis vosotros? No, está perfecto, pero ¿qué hacen cuando el ángulo intermetatarsiano está normal? Cuando es paralelo, ¿te refieres? Yo lo que he hecho es la hemitransferencia del extensor. En dos casos he hecho mi transferencia del extensor a lucis longus, que me ha ido bien, y en un caso he hecho el hacking percutáneo reverso con liberación medial percutánea también. Y la verdad es que el resto de casos han sido casos muy pasados, multioperados y han acabado en artrodesis. Cuando hacen el paso, ¿se cuenta pasar por debajo del ligamento o qué material utilizan? Pero luego es muy difícil poder dar como esa angulación y a veces, muchas veces, es a ciegas. No se alcanza literal ver lo que estamos haciendo, entonces se pasa pues donde se cree que está debajo del ligamento o no sé cómo lo han hecho ustedes.
Es un acto de fe, yo creo. Yo utilizo una pinza, una tipo bengolea, una pinza casi a 90, y ahí, pues bueno, voy bastante profundo y ahí lo tunelizo por debajo. Es verdad que muchas veces no ves el ligamento, pero vamos, si vas bastante profundo, Se le supones supone. que ha pasado por debajo, lógicamente. Y la verdad que es una técnica que yo, sinceramente, no he utilizado otra técnica de transferencia tendinosa, y esa me parece, como para empezar, me parece una técnica bastante reproducible, aunque me gustó mucho lo del tie rod también, lo he visto, y la verdad es que los casos que ha presentado me parecen muy interesantes también. Del extensor Es otro concepto, claro. normalmente o distal. Proximal o Distal. distal. Y la ventaja de eso es que es un tendón grueso. A comparación de los otros transferencias que son microminis, este sí es grueso y se puede hacer split muy tranquilamente. Lo que a mí se me dificultaba es pasarla por debajo del ligamento, no como las pinzas entonces, con agujas viudas o tratar de ver cómo, y pues, siempre el miedo de lastimar una estructura como el doctor Tejero. Yo tenía una pregunta rápida que me llamó la atención. En México, por ejemplo, ¿se sigue haciendo mucho en general en la liberación de primer espacio en la cirugía de la luz valgus para el aductor? ¿O se hace a través de la osteotomía, se hace solamente periósteo y no se libera el aductor? ¿Se confía más en el desplazamiento de la osteotomía? Es una pregunta técnica. En México en no general. tenemos cirujanos de pie y tobillo. Yo creo que todos los que estamos en la sociedad mexicana no hacemos liberaciones del aductor, pero siento que la tendencia en los ortopedistas generales es que sí, porque les veo la incisión en el estómago, entonces ellos sí liberan el aductor. Y ustedes, porque en España hay mucho gusto por el pie y tobillo, México como que estamos un poquito atrás en ese sentido, entonces todavía es, gracias a Dios, en mi hospital y en los cercanos ya no, pero mientras cuando yo empecé sí era la creencia que pues pies son deditos, es sencillo, entonces cualquier ortopedista los puede hacer. Y a poco estamos migrando a la era del subespecialista de pie y tobillo. Entonces sí, desgraciadamente sí nos toca ver mucha liberación del aductor por vía dorsal y luego con problemas de la cicatrización, por la piel delgadita, etc. Bueno, ha sido un placer, pero se acaba nuestro tiempo. Muchísimas gracias, doctor María Herrera, doctora Adriana Ávila. Mucha suerte en lo que te queda por venir. Felicitaciones por tu próximo casamiento, el sábado, que ya lo hemos oído. Y bueno, yo os recuerdo nuestra próxima cita en el siguiente webinar, el 29 de marzo, que será a cargo de la doctora Paola Filomeno, desde Uruguay, y nos hablará de células madres mesenquimales en la patología de pie y tobillo. Este webinar estará moderado por el doctor Vicente Vicent, que es miembro de nuestra junta directiva, y también el director de nuestra revista, a la cual os animo a enviar artículos para publicar. Muchas gracias a los asistentes, gracias Rosa, gracias Rodrigo por conectarte también, y muchísimas gracias a Cuña Fombona por prestarnos vuestra ayuda para estos webinars tan interesantes. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós, buenas noches. Gracias a todos.